No te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. A eso llaman ustedes día del ayuno, el día aceptable del Señor. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a sus semejantes? Quiero leer mejor, de ahí del versículo 8 voy a leer de la Reina Valera, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás a él y él te dirá: heme aquí. Si quitares de ti, medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar con vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, y en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob su padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oremos. Te damos gracias en esta tarde porque estás aquí. Te damos gracias porque nos guardas. Señor, te pedimos en esta hora que podamos meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Le pido, Yeye, ¿vas a poder grabar? Yeye va a grabar el sermón para si lo quieren volver a escuchar entre semana. Va a estar disponible en iTunes. Bueno, en mi página de Facebook. En algún lugar lo subiremos. Isaías 58, no cierren sus Biblias. Cuando leí este pasaje para predicarlo, me acordé de mi experiencia pasada, cuando era más joven, ¿verdad? Porque hoy todavía soy joven, pero bueno, más joven. Quise investigar, como un cristiano más inmaduro, qué era el ayunar. Y esperaba encontrar como una guía que me dijera cómo ayunar. Porque un amigo me había preguntado, había escuchado en la iglesia que el ayuno y me quería preguntar qué era el ayuno. Entonces yo quise decirle todas las reglas que nosotros en nuestra iglesia teníamos para el ayuno. Y dije, pues ¿dónde voy a encontrar en la Biblia un pasaje que me diga cuáles son las reglas para ayunar? Algunos tienen como costumbre ofrecer el ayuno a las 12 de la noche antes de dormirse y que
lo ofrecían hasta el día siguiente, 24 horas después. Entonces me acerqué a este pasaje y yo también quería saber cuáles son las reglas para ayunar. Y cuando lo vi, era un adolescente. Cuando lo vi, no encontré la respuesta a mi pregunta. Yo esperaba que me dijeran, porque el pasaje le llaman el verdadero ayuno. ¿Sí? ¿Sí ven cómo dice ahí arriba? Los que tradujeron, los que acomodaron ahí la Biblia le pusieron, en muchas de las Biblias dice el verdadero ayuno. ¿Sí dice en tu Biblia así? Yo quiero saber cuál es el verdadero ayuno. O sea, a lo mejor puede ser que, peor ahora, ¿no? Pero yo quería saber qué era el verdadero ayuno y como un cristiano más novato, esperaba encontrar el montón de reglas que me dijeran lo que era el verdadero ayuno y no encontré lo que yo buscaba y peor aún, ni siquiera me interesó lo que allí decía, porque no lo entendí. Porque no lo entendí. Cuando uno es inmaduro espiritual se fija en las cosas externas. Quiere uno las cosas externas y no sabe que Dios está preocupado por las internas, más que todo. Hoy en día los cristianos se pelean por ver cuál es el verdadero bautismo. Y ni siquiera sabemos cómo bautizaban los tiempos del Señor, solamente nos envió a bautizar. Hay unos que dicen que solamente es así, y si para atrás y que te sumerjan, y eso es bautismo, dicen. Y si no es así, dicen, no vale como bautismo. Pero probablemente la palabra bautismo no significa sumergir, significa lavar. Probablemente los bautismos eran así, agarraban agua y se los echaban encima. Así que hoy en la actualidad yo no tengo ningún problema por el método del bautismo, porque la Biblia no nos deja claro cuál es el método del bautismo. Yo podría bautizarte así, o podría bautizarte así, o podría bautizarte echándote agua así. O sea, por inmersión, por aspersión o por infusión, yo no tengo ningún problema, porque la Biblia no nos deja claro cuál es el método del bautismo. Y ni siquiera, mucha gente dice, bautizar viene de la palabra bautizo, que significa sumergir, no, significa lavar. Cuando bautizabas una espada no la sumergías, le pasabas un trapo, le echabas agua, ¿sí? Entonces, pero la gente que se fija en pequeñeces y en tonterías, no, es que el bautismo debe ser así, ¿verdad? Ay, qué flojera, ¿verdad? Y así esperaba yo que me dijeran de los ayunos. Sobre todo hoy, que la gente practica el ayuno o no lo practica. Tenemos dos problemas con el ayuno. Tenemos el problema en algunas iglesias donde no se practica en absoluto. Todos comemos muy bien, ¿verdad? Aquí no practicamos muchos ayunos que digamos, pero encuentro otros movimientos, amigos en Cristo, que practican el ayuno de una manera que me parece extrema, ¿no? Se la pasan ayunando 4 o 5 veces al mes, 2 veces por semana. Hay gente que quiere ayunar. Un día me senté con un señor allá en California y me dice, ya terminé mi ayuno de 40 días. Y le digo, oh, qué bueno, ¿para qué ayunaste 40 días? Digo, el Señor Jesús ayunó 40 días, pero era el Señor Jesús. ¿Tú para qué ayunaste 40 días? Y me dice, porque yo vi al predicador tal de la tele que dijo que había ayunado 40 días y después de 40 días de ayuno podía traspasar las paredes. Y ya estoy listo para traspasar las paredes. Yo nada más por dentro pensé, mejor que se hubiera comido sus huevitos con frijoles, porque ese ayuno es una cochinada, dije. Él había ayunado para tener el poder de Goku, ¿verdad? De Dragon Ball y cruzar las paredes. En este momento muchas iglesias están practicando ayunos muy grandes porque empieza el año y practican el ayuno de los 21 días. Inclusive hay un movimiento por ahí que se llama los 21 días de Daniel y el ayuno de Daniel. Y es una dieta neta que se inventaron, ¿verdad? Qué bueno que la practiquen, comen semillas o quién sabe qué comen. Porque no, o comen unos granos y no comen ciertas cosas y ayunan 21 días y dicen que es el ayuno de Daniel. Lo peor de todo es que hay gente que sí cree que viene en la Biblia que Daniel ayunó así, pero alguien hizo un libro que se llama El ayuno de Daniel y todos pensaron que la Biblia decía que ese era un ayuno que Daniel había practicado y en realidad no sabemos nada del ayuno de Daniel. Nomás la Biblia dice que Daniel comió de una manera, ni siquiera era ayuno el de Daniel, era una dieta.
¿sí? Pero ahí están con que el ayuno de Daniel. Unos ayunan con una comida al día. Una hermana de nuestra iglesia, cuando yo era niño, preguntó al pastor si podía ayunar de 10 de la noche a 10 de la mañana, ¿verdad? O sea, pues yo también puedo, ¿verdad? Fácil, o sea, ceno a las 9:45, ofrezco un ayuno, si se tiene que ofrecer, porque la Biblia no me dice que lo tenga que ofrecer o algo más, puedo pensarlo. A las 10 de la noche deja de comer, se levanta, se aguanta, si se levanta a las 7, pues se aguanta el hambre 3 horas, pero si se levanta a las 9, ¿verdad? Pues en lo que hace el desayuno ya ahí le dan las 10, ¿verdad? Y ya. Qué, qué decepción me di cuando vi que este pasaje que va a hablarme del verdadero ayuno no me habla de ninguna de las cosas que yo estaba esperando, que me dijera horarios, que me dijera formas, que me dijera. No. Isaías hace un reclamo al pueblo de Dios y les dice: ustedes ayunan, pero eso no es lo que yo estoy buscando. ¿Se acuerdan del fariseo que se presentó ante el Señor y que dijo Cristo, que dijo a Dios: ayuno 2 veces por semana? Eso era maravilloso, porque el fariseo ayunaba 2 veces por semana, cuando en el Antiguo Testamento, ¿cuántos ayunos instituyó? 2 al año. En el Antiguo Testamento se ayunaba 2 veces al año solamente. Y este fariseo le dijo a Dios: yo ayuno 2 por semana. O sea, multiplíquenle, se andaba aventando como 100 y garra de ayunos, ¿verdad? Al año. Oigan, ¿quién no estaría orgulloso de un hijo así, verdad? Entonces, el Señor, aquí hay una comparación. Isaías quiere hablarle al pueblo de Israel y decirle cuál es el verdadero ayuno. Y escuchen, al yo leer este pasaje, me preguntaba esto. Porque vamos a hablar de una cosa muy tremenda. Vamos a hablar que Isaías está hablándole a la sociedad de Israel, le está diciendo: tienen una religión, tienen dinero y no comparten. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a predicarle yo a la gente de Solos Cristos? Pues si no tenemos dinero, ¿verdad? Ni que fuéramos ricos, ¿verdad? Si leyeron el pasaje se van a dar cuenta de que está hablando como que son gente que tiene mucha opulencia. De hecho, Isaías creció en un ambiente de gente rica, porque Isaías algunos profetas fueran pobres, pero Isaías era rico. Isaías le predicó a la nobleza de Israel, pero no, ninguno de nosotros aquí tiene un gran cargo, ¿no? O es millonario que yo sepa, ¿verdad? ¿Qué voy a predicarles a ustedes? Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, sí tiene algo que decirnos a nosotros, aunque no vivamos en campestre, ¿verdad? Tiene algo que decirnos a nosotros. Nos quedamos a veces, pero no vivimos. Entonces, hay un llamado aquí importante que el Espíritu Santo puede darnos a nosotros como iglesia local, hablarnos a través de su palabra, y quiero que lo veamos. Que empieza Isaías diciendo: clama a voz en cuello. Es Dios diciendo, le está diciendo: grita con toda tu fuerza y no te calles. Hay algo que les quiero decir, dice Dios, y le dice a Isaías: grítalo, grítalo y grítaselos fuertemente, habla fuerte. A veces Dios le dijo a los profetas: habla quedito, pero en esta ocasión les dice: habla fuerte, grítalo. Hay algo importante, hay un llamado muy, muy importante, hay un llamado muy elemental, muy elemental, muy elemental. Hay un llamado muy fuerte a una nación que está corriendo un grave peligro. ¿Sí? Escuchen, vean el versículo 2. Dice: porque día tras día me buscan. O sea, van a la iglesia. Fíjate lo que dice en mi versión. Otra versión dice: asisten al templo cada día y aparentan deleitarse en escuchar mi ley. O sea, iban a la iglesia. Eran gente que asistía al templo de Jerusalén. Y dice: aparentan escuchar mi ley. Aparentan deleitarse en escuchar mi ley. ¿Verdad? Fíjense bien. Me piden acción por ellos. Es decir, versículo 2 dice: desean conocer mis caminos. Y les dice: me piden decisiones justas y desean acercarse a mí.
Dice que, fíjese, le está diciendo a Dios, haznos decisiones justas. Le están pidiendo están orando apropiadamente. Versículo 3, ayunan. Dice, ayunan, dice, nos afligimos, ayunamos, o sea, no comen, ayunan. Versículo 3 en mi Biblia dice, hacen penitencia. Hacen penitencia, es decir, como nosotros reconocemos nuestros pecados, eso es hacer penitencia, reconocer los pecados y decir, me siento triste por lo que hago, ¿sí? Y luego dicen al Señor en el versículo 3, dice el final del versículo, en medio del versículo dice, ¿para qué nos afligimos si no lo notaste? Y tú ni lo has notado. O sea, le diciendo a Dios, mira Dios, venimos a la iglesia, o escuchamos tu palabra, nos deleitamos en tu palabra, parece que nos deleitamos en tu palabra, ayunamos, ofrendamos, cumplimos con todo y tú ni lo has notado. ¿Qué? Y tú ni lo has notado. Oigan, si yo fuera, todo pastor estaría feliz con esa congregación, ¿no? ¿Sí o no? Mira, van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, ayunan, hacen penitencia, dan ofrendas. Yo diría, qué barbaridad, qué membrazos, ¿verdad? Yo quisiera una congregación así, ¿verdad? Amén. Habían aprendido el ritual. Se habían aprendido el ritual de hacer las cosas. Sabían cómo hacer las cosas, pero se les olvidó ¿qué? El significado. Se aprendieron el ritual de cómo hacer, de ir, de presentarse, pero se olvidaron de lo de adentro. Se olvidaron de lo verdadero. Se aprendieron cómo decir las cosas, se aprendieron el culto, se aprendieron la misa, ¿verdad? Los católicos se saben la misa y ni siquiera entienden lo que se está diciendo, muy pocos, la mayoría no. Y a veces dicen cosas muy bonitas y no, ni siquiera saben lo que están diciendo. Se aprendieron todo. Aprendieron a hablar como cristianos, todo. Se sabían el ritual. Se bautizaron, todo. Pero Dios no está agradado. Dios no está agradado. Habían practicado el ayuno, habían practicado afligirse, habían llorado delante de Dios, pero Dios no está agradado. ¿Por qué? Dios no está agradado de su actividad religiosa. ¿Están las actividades religiosas mal? No. Porque inmediatamente sale gente que dice, todas las actividades religiosas están mal. La respuesta es no. El asunto es cuando la actividad religiosa solamente lo hacemos sin pensar en lo que estamos haciendo, sin pensar en lo que estamos realizando y sin verdaderamente nosotros estar verdaderamente arrepentidos. Entonces, se saben toda la religión, se han aprendido todos los pasos, saben decir gloria a Dios, saben que si les dices amén, Dios te bendiga, tienen que responder amén. Se saben las canciones, se saben todo, pero Dios no está agradado. Dios no está agradado. Ayunan, pero Dios no está agradado. Se abstienen de comer, pero Dios no está agradado. Hacen penitencia. Parece una iglesia reformada, ¿verdad? Como nosotros. A los reformados nos gusta mucho hablar sobre arrepentimiento y nos gusta mucho hablar sobre penitencia. Pues aquí está una perfecta descripción de nuestra iglesia reformada. Y nos gusta hasta el orden, ¿verdad? Aquí está una perfecta descripción de una iglesia reformada. O sea, hacen penitencia. Ay, sí me asusté. Pero Dios no está agradado. ¿Cuál es la razón por la que Dios no está agradado? Desde el versículo 3 les empieza a decir por qué no está agradado. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oye, oramos y no nos respondiste, venimos al culto y no nos hablaste, hicimos todo lo que querías y ni siquiera te fijaste. Y entonces Dios les dice, un momento,
un momento. Vamos a ver qué es el verdadero ayuno. No es las reglas. No es si empieza a las 12 o a las 10. No es si es de granos o de 40 días. No es de 24 horas o... No, déjate de niñadas espirituales. Y este es el verdadero ayuno. Dice, número uno, les dice Dios, ustedes viven para ustedes mismos. Dice, porque el día que ustedes ayunan, dice, hacen negocios. Dice, he aquí el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Es decir, vivían para sí mismos. El pueblo se presentaba en el templo, adoraba, pero no pasaba de ahí. No pasaba de ahí. No pasaba de preocuparse por el prójimo, no pasaba de tener cuidado del necesitado, no pasaba de proteger al desvalido, de ahí no pasaba. Solamente se presentaban a adorar, y no tenían en mente los demás. Somos gente egoísta por naturaleza, somos gente muy, muy egoísta. Estamos pensando en nuestras necesidades, pero no pensamos en las necesidades de los demás. Habían vivido para sí mismos. Número siguiente, habían aprendido a ayunar, pero no ver por otros. Incluso oprimían a sus trabajadores, los que tenían trabajadores, los oprimían. ¿Sí? Ayunaban, pero no podían dominar el carácter. Versículo 4 dice, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos. ¿Sí? Eran buenos para ayunar, pero no eran buenos para dominar el carácter. En algunas Biblias dice contienda, en otras dice golpes. Eso es lo que practicaba el pueblo. Ayunaban mucho, pero se peleaban mucho. Esta iglesia, nosotros estamos en una congregación antes donde se fijaban mucho en la forma de vestir. Las mujeres a fuerzas tienen que traer falda, pero tan larga tienen la falda como tienen la lengua, ¿verdad? ¿Verdad? Las cosas externas, es más fácil esas cosas que dominarnos. Es más fácil practicar un ayuno que cerrar la boca para no hablar lo que no tenemos que hablar. Es más difícil. Nuestra vida no debe estar llena de pleitos, ¿no? Habían aprendido a hacer penitencia, se humillaban, versículo 5, se inclinaban su cabeza, se ponían, ¿saben cómo los judíos decían que estaban tristes? Los judíos se rasgaban la ropa y se echaban cenizas y polvo. Eso quiere decir, estoy muy triste, estoy muy triste. Eso quiere decir un judío. Dice, Señor, lo hacían, pero el corazón no estaba desgarrado. ¿Sí? Habían aprendido a hacer penitencia, pero no se preocupaban por los que habían sido puestos en prisión injustamente, no se preocupaban por los trabajadores oprimidos, e inclusive dice Isaías, le robaban sueldos a los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Es el versículo 6, dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? No había interés por el necesitado. Vivían para sí mismos. Miren, no compartían con el hambriento, no abrían las puertas de su hogar al necesitado, se olvidaron de vestir al desnudo y se escondieron del familiar en necesidad. Dice allí, es el versículo 7, dice, y no te escondas de tu hermano, o sea, de tu familiar. Se habían olvidado de todas estas cosas de la misericordia. De la misericordia. Entonces dice el Señor,
Sigan con sus ayunos. Yo no los he tomado en cuenta. Sigan con su venir al templo. Los israelitas subían al templo a Jerusalén a adorar. Y allí adoraban en el templo. Y dice el Señor: pueden venir, pueden hacer penitencia, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Pero eso no es lo que yo estoy buscando. Eso no es lo que yo estoy buscando. Eso no es lo que yo estoy buscando. Y otra vez voy a volver a lo que he venido predicando todas estas semanas. Y es que sola fide significa solo la fe en Cristo salva. Solo la fe en Cristo salva. Pero es una fe que se tiene que demostrar. Es una fe que se tiene que demostrar con nuestras acciones. Lutero decía: solo la fe salva, pero no la fe que viene sola, sino aquella que viene acompañada ¿de qué? ¿De qué? De buenas obras. Porque para esto nos hizo el Señor. Para esto nos hizo el Señor. Y hoy en día, este era el Israel. Acuérdense esto. Este era el Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. En un puntito de la tierra, en un puntito del mundo, ahí estaba el pueblo de Dios. Pero a partir del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios sale de Israel a todas las naciones. Entonces el nuevo Israel somos nosotros, el verdadero Israel somos nosotros. Así que esta palabra sigue siendo para nosotros. Aplicado hoy a la iglesia sigue siendo para nosotros. Y nos está diciendo el Señor: pueden hacer toda la religión que ustedes quieran, pero dice allá en Santiago que la verdadera religión es esta, dice Santiago. Por favor, ignoren a la gente en Facebook que dice que no tenemos una religión. No le den like a esas cosas, ¿verdad? Que yo no tengo una religión, tengo una relación. Eso es ridículo. Tenemos una religión y nuestra religión es una relación con Jesucristo. Santiago dice: la verdadera religión es esta. ¿Cuál es? Alimentar a las viudas y a los huérfanos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Nadie se lo sabe o qué? Y esta es la verdadera religión. De nuestra religión, dice Santiago, de nuestra religión. Chéquense lo que va a decir. Amén. Esa es nuestra religión. Cada vez que le digan que no tenemos religión, ¿saben lo que significa la palabra religión? Ligar. Entonces, nosotros sí tenemos religión. El cristianismo sí es una religión. Entonces, el cristianismo no es una religión, es una religión. Es la religión que liga al hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. Compartir. ¿Por qué? Porque el Señor hoy en día está mostrándole al mundo, a través de su pueblo, la iglesia, su amor. Somos los brazos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que decirle al mundo, y si no estamos practicando estas cosas, debemos dudar de nuestra salvación. Debemos dudar de nuestra salvación. Y aquí voy a tocar mi postura, porque en política yo soy un conservador. Déjenme explicar un poquito. En política hay varias formas de pensar, y uno es los conservadores y otros son los liberales. Ay, si usted es liberal está bien. Yo soy conservador. Y uno de los puntos de los conservadores es este: los conservadores estamos en contra de que la clase trabajadora trabaje y luego a todos ustedes que trabajan les quitan un porcentaje de dinero de su salario, ¿sí? Se llaman impuestos.
Y como dijo Benjamin Franklin, en esta vida hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos, dijo. Entonces a ti te quitan impuestos el gobierno, y el gobierno de lo que te quita le da a los necesitados. Bueno, en México se roban una gran parte, ¿va? Y luego los más ricos se roban una gran parte de nuestros impuestos y luego le dan a los necesitados. Toman prestado, dice Betty. Es que es priista, déjenle. Hay otro priista por allá. Toman y le dan a los necesitados. Y los conservadores decimos que tienen que tener mucho cuidado. Los conservadores pensamos que nos deben de quitar nuestro dinero y dárselos a los verdaderamente necesitados. Deben de dárselo a los discapacitados verdaderamente que no pueden trabajar, o a los viejitos que ya trabajaron toda la vida y que ahora ya no pueden trabajar. Es nuestra responsabilidad como gobierno mantenerlos, o apoyar a alguien que verdaderamente ha caído en desgracia y apoyarle por un tiempo para que ¡fum!, salga adelante por sí mismo. Sin embargo, lo que vemos que hace el gobierno se llama asistencialismo. Acostumbra a las personas a seguir manteniéndose de ellos, pero el dinero que el gobierno da, no lo del gobierno, viene de los que sí trabajan. Y dices tú, esa es mi postura política. Inmediatamente los liberales nos acusan, nos dicen que somos ávaros, que somos malos. No, te voy a decir una cosa. Pero a la hora del trabajo, muy pocas veces ves a los liberales soltar de su propio dinero y darle a los pobres o ayudar. Un amigo que me hablaba mucho sobre sus temas políticos me dijo, no, pero yo nomás le dije, te voy a decir una cosa, le dije, los chicos como tú no me dan ni un peso para la casa hogar. Y el ala conservadora es la que suelta la feria para mantener a todos los niños. Bueno, me dijo. Entonces yo soy así. Soy de los primeros que dice, esos programas del Cedesol le están dando mucho dinero a mucha gente que tiene con qué trabajar. Soy bien feo. Entonces, ¿cómo puedes tú ser un conservador y estar hablando de estos temas? Porque están equivocados. Porque creemos que se puede y se debe ayudar al cristiano y la iglesia, a aquellos que en verdad lo necesitan. Pero también la misma Biblia nos dice que no le demos ayuda al que no la necesita, ¿verdad? Dice Pablo, no aceptes a mujeres, el que la iglesia nunca sostenga a una mujer que pueda seguir siendo productiva. Dice, solamente agarra a señoras que ya estén muy ancianas, que no tengan ningún familiar que las mantenga. Y dice Pablo, y si tienen familia, que la familia sostenga, porque si la familia no sostiene, dice, son peores que los incrédulos, dice Pablo. Y luego aparte dice, ya se cumplió todos esos requisitos para que la iglesia le mantenga. Dice, aparte dice, debe ser una anciana que viva piadosamente, que sea una mujer de oración, que ayude a limpiar, que ayude a atender a la gente que llega de otros lados, que ayude a atender a los evangelistas, que ayude a atender a los santos, y así sí puede mantenerle la iglesia, ¿verdad? Pero dice, a las mujeres solas más jóvenes no las aceptes en la lista. Le dice que se pongan a trabajar, y dice Pablo, que se casen y que creen buenos hijos. Eso dice Pablo. Entonces, bueno, ya dejo claro mi postura. Pero en donde verdaderamente hay necesidad, no son los liberales los que andan ayudando. Al gobierno le damos los impuestos y él se los reparta, y nosotros le decimos, nosotros podemos ir con nuestras propias manos y ayudar al necesitado. En la universidad los maestros liberales nos hablaban de tantas teorías, pero en la vida real, cuando ya vas a la mesa a ver quiénes son los que están ayudando en los puntos de Juárez, ¿quién crees que es? La iglesia, los cristianos,
Los cristianos son los que van y llevan, los cristianos son los que van y abren más centros comunitarios, abren más comedores, abren más. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos impulsa. ¿Por qué hacen estas cosas? Decimos, porque el amor de Dios nos impulsa, porque creemos que la fe nos justificó, pero el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos impulsa a las buenas obras. Por eso Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tienen una actividad externa, pero ¿dónde está la evidencia de que en verdad Dios vive en ustedes? ¿Dónde está la evidencia de que su religión es verdadera? Porque no la veo. Tienen apariencias externas, practican las cosas externas de la religión, pero no veo los frutos. Es lo que el Señor les está diciendo. No veo la práctica. No están preocupados por el necesitado. No están preocupados por el que no tiene. No están preocupados por los que no hay. Nuestra pregunta es, inclusive nuestra iglesia puede ser una iglesia individualista, donde nosotros venimos los domingos, nos sentamos, nos paramos todos juntos. ¿Qué dice la canción? Nos sentamos, nos paramos, cantamos y nos vamos, sin darnos cuenta que venimos aquí no solamente para alabar juntos, sino para tener coinonía juntos. Y hagan esa pregunta: ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por los hermanos de la iglesia? ¿Te sabes todos los nombres de los hermanos de la congregación? Cuando llega uno nuevo, sales bien, hermano, ¿cómo te puedo servir? Decimos, pues que lo haga el pastor. No, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, como bien del pastor, ir a ver por la necesidad de los demás. ¿Cuándo me irán a venir a visitar? No esperes que te vayan a visitar. Cáiles de visita tú. Dile, porque la Biblia dice que entre los hermanos debe haber ¿qué? Comunión. Debe haber comunión entre nosotros. Debemos de pensar no solamente en que yo esté bien espiritualmente, yo venir a la iglesia, yo ver cómo me veo. No, cómo tú puedes ser de bendición para otro. ¿Saludas a los que llegan por primera vez? ¿Te preocupas por las personas que nos visitan? Hay que se encargue el pastor, los pastores para eso tenemos 3 pastores, somos mucho jefe y poco indio. No, hermanos, es nuestra responsabilidad de todos. La Escritura dice, lleven las cargas los unos de los otros. Lleven las cargas los unos de los otros, ayúdense unos a otros, estimúlense unos a otros, visítense unos a otros, dice la Biblia. Visítense unos a otros. Entonces queremos que estas cosas se practiquen en nuestra congregación. Por eso a partir de la semana que entra, toda persona nueva que nos visite va a ser invitada a comer. Ya si no puede ir, otro día agendamos, pero va a ser invitada a comer o por algún miembro. Y si ningún miembro se atreve, yo me voy a encargar, aunque no pueda, pero me voy a encargar hasta unos huevitos revueltos, pero algo. Ay, hermanos, el cielo es tan real. Cuando nos preguntan ¿por qué haces lo que haces?, les decimos porque estamos esperando no la recompensa de este mundo, estamos esperando la recompensa del venidero. Decimos que seguimos a Jesucristo y Jesucristo dijo, hagan tesoros en el cielo, acumulen riquezas en los bancos celestiales. Donde aquí uno puede hacer, miren, me gusta mi camioneta mucho, aunque soy un desastre, pero me gusta mucho. Y el otro día a mi camioneta le robaron la coraza. ¿Ustedes creen? Pero dice Cristo, entonces mejor háganse tesoros, no dejen de preocuparse por sus carros, que estén muy bonitos si pueden, ¿va? Pero dice Cristo, pero no se preocupen tanto por los tesoros terrenales, porque aquí los ladrones sí pueden robar. No sé ni de dónde me robaron la coraza, yo digo que fue aquí, pero aquí los ladrones sí pueden robar mis pertenencias, pero los tesoros celestiales, no, allá dice Cristo, allá no entran ladrones, no roban, no minan, no hurtan. Y dijo el Señor Jesucristo, no acumulen tanta ropa, porque hasta la ropa se pudre. Eso dijo el Señor, no acumulen tanta ropa porque la ropa se pudre.
acumulen tesoros celestiales. Algunas personas se acercan conmigo. El otro día también un pastor me presentó y dijo: aquí está Andrés. Andrés va a predicarnos y quién sabe qué. Y luego me dice el pastor: lo quiero mucho. Y dijo esto: Andrés está viviendo un ministerio muy sacrificial y está sacrificando su vida por niños que ni son de él. Y yo dije, y toda la iglesia, wow. Y yo así como que, no, sí pastor, gracias, pero ni siquiera es un sacrificio. Estoy haciendo lo que quiero. No me estoy perdiendo de nada en la vida. Estoy haciendo lo que quiero. Y todavía cuando pienso y digo, híjole, esto está difícil, digo, viene a la mente, pero prefiero los tesoros celestiales. Amén. Que a veces usted está haciendo un gran sacrificio con la casa hogar. No, estoy haciendo lo que me da la regaladísima gana. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi corazón hacer eso. Y no estoy haciendo algo que no quiero, estoy haciendo lo que quiero, porque no porque yo lo quiera naturalmente. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos hace querer hacer las cosas de las buenas obras a las cuales estamos llamados. Hace 3 semanas o 4 comenzamos el ministerio para llevar comida al monumento. Yo no sé, pero el gozo no es a los que llevas ayuda. El gozo es para ti. Cuando terminas toda la actividad y te vas a tu casa, tú eres el que se va contento. Tú eres el que se va feliz. Y recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: más feliz es dar que recibir. Entonces, tenemos allí esa oportunidad nueva de servir. Y hermanos amados, tenemos mucha oportunidad. Sin embargo, déjenme les digo esto. Cuando comenzamos el ministerio en la casa hogar, Adi y su servidor, y con el apoyo allí de mi mamá, y ya después mamá se involucró más, yo empecé este ministerio esperando que la iglesia se convirtiera en un modelo para los niños. Y al hacer un análisis, después de 3 años de casa hogar, encuentro que muy poquita gente está involucrada en nuestro ministerio. Somos una iglesia pequeña, lo sé, pero en este momento, trabajando con los niños de la casa hogar, solamente vemos de la iglesia, sí, de verdad trabajando con ellos, vemos mi mamá, la hermana Aurelia y su servidor. ¿Dónde están ustedes? Necesito modelos para esos muchachos. Muchos de mis chavos son un desastre. Necesito que puedan ver a modelos buenos, porque el único modelo que ven es Ozuna, Maluma y toda esa mugre de gente. Necesito que vean hombres de verdad. Necesito que alguien me ayude para que les modele la mente y les enseñe lo que es la verdadera hombría, porque para ellos la verdadera hombría es felices los 4. Voy a decir esto, pero espero la hermana Aurelia no se vaya a ofender. ¿Dónde está hermana Aurelia? No se va a ofender, no está. Ay, sí está, ni modo, hermano. Viene y me ayuda horas y horas y horas y horas y horas. Y un día, ya cuando nos vamos, me dice: le voy a dar 300 pesos, tómemelos para la casa hogar. Y le digo: ¿qué? Tenga, hermano, para la casa hogar. Le digo: hermana, le digo, quédeselos. Y me dice: no me robe la bendición, no se los puede recibir. Le dije: no, hermana, quédeselos. No, hermano, es que no me robe la bendición. Le dije: no, hermana, le dije, que me den los que no se paran por ahí ni un día. Y ya fue como la convencí, le tuve que aplastar al carro para que no me los diera. Si no me los iba a aventar así, ¿va? No, le dije: hermano, no puedo. De otra gente sí, de usted no. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio.
Ahora quiero que piensen esto, esto lo enseña John Piper. Dice él, no sirvan a Dios. Dice él, no sirvan a Dios, dice él. Y si lo van a servir, dice, piensen bien lo que están haciendo, porque dice, porque cuando nosotros servimos, ¿puedes venir, Pablo? Paulito, Pablote, quien sea, es que como traigo lentes, ¿verdad? No sé ni a quién señalé. Si Pablo me ayuda en algo, si Paulo me ayuda en algo, él es el benefactor y yo soy el beneficiario, ¿sí? Porque supongamos que yo me quedé ponchado y viene Paulo, y me ayuda a cambiar la llanta. Él es el benefactor y yo soy el beneficiario. ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? Gracias, hermano. Okay. Si ustedes sirven a Dios, no vayan a ver a Dios como el beneficiario y ustedes como los benefactores, porque jamás se pondría Dios en esa posición. Jamás se pondría Dios en esa posición. Él no es el beneficiario de nadie. En toda la Biblia solamente Él se presenta como el benefactor, pero jamás se presenta a Dios como el beneficiario. No sirvan a Dios, dice John Piper, no sirvan a Dios si encuentran en Él, si lo ven a Él como el beneficiario de sus servicios. Jamás le sirvan así. Porque si dice Dios, si yo tuviera hambre, yo me comería las vacas porque son mías. Dice Dios, si yo tuviera sed, no te andaría pidiendo. No. Entonces John Piper nos lleva a esta ilustración y nos dice, sirvan a Dios como la gente del mundo sirve al dinero. Les voy a decir por qué. Supongamos que yo sirvo al dinero, ¿sí? Pero no lo veo a él como el beneficiario. Le estoy sirviendo a él. La gente que le sirve el dinero trabaja, vive y sueña pensando que este asunto le va a dar la felicidad que él requiere. Entonces, dice John Piper, así como la gente trabaja por el dinero pensando, nunca ve al dinero como mi beneficiario, no dirá, estoy sirviendo al dinero para que el dinero se sienta contento, a gusto, feliz, para que el dinero tenga todo, para que el dinero me va a llevar este billete, lo voy a acariciar porque él necesita que yo... No, dice, el dinero, aunque trabajan y le sirven al dinero, dice, es porque no es para que el dinero sea el beneficiario, sino el dinero es el benefactor, dice John Piper. Así nosotros servimos a Dios, dice él. Jamás le vemos como el beneficiario de nuestros servicios. Al contrario, trabajamos y le servimos porque Él es el benefactor, y entre más le servimos y entre más trabajamos para Él, más felices somos nosotros. Nosotros. Así es. Así es. Tenemos que salir de nuestra comodidad y ver en qué podemos servir al Señor. Tienes 2 oportunidades en esta congregación y hay más, pero con oportunidades para servir tenemos ya 2. Tenemos la casa hogar y ya tenemos el ministerio que ni nombre tiene ni nada. Es el ministerio de quién sabe quién, que del monumento, ¿va? y tiene que haber más, tienen que salir más, tenemos que ir a muchos lados, pero para eso tenemos que empezar por aquí, siendo nosotros
gente que sale de su individualidad y comienza a preocuparse por el prójimo, comienza a preocuparse por el hermano, comienza a preocuparse por la hermana, comienza a preocuparse. A veces no sabemos ni siquiera si un hermano en verdad tiene necesidad. A veces no sabemos hasta que los pastores visitan la casa, se dan cuenta, ah, caray, y recogemos ofrendas o recogemos de estos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar por aquí. Amén, güero. Amén. Vayan al versículo 8. No acumulemos tanto, hermanos. Dios es bueno. Él nos ayuda. Dijo un pastor, ¿cómo le hacen para tener una casa hogar si son una iglesia tan pequeña? Y nos puso como ejemplo y dice, miren, ellos son una iglesia de tamaño pequeño y tienen una casa hogar. Y la respuesta es porque tenemos un Dios grande. ¿Cómo le hacemos ahora para llevar comida al monumento? Tenemos un Dios grande. Yo me he sorprendido cada semana porque según nosotros apenas llevamos y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Ayer todavía llegaban los últimos, todavía alcanzo, pues le decíamos, pues caldo y sopa. Y le metíamos otra vez y salía otro pollo, ¿va? Y ya los que les tocó caldo y sopa pues fue nosotros. Pero gloria a Dios. Por cierto, ¿quién nos puede ayudar a recoger una ofrenda de monedas a la salida para la comida del siguiente sábado? ¿Alguien? Quiero pedirles que después del culto ofrenden moneditas. Solo quiero sus monedas. Con eso puedo alimentar a los señores del monumento. No me echen billetes si quieren, échenme monedas. Con esas nos completamos. No, pues entonces vaya y cámbielas. Si trae uno de 200, vaya y cámbielo y echen unas monedas. Con eso nos vamos a completar. Yuyes, ¿te encargas? ¿Y quién se encargaría todos los domingos de ayudarnos allá afuera a recoger ofrenda? Hermana, espérenme, no veo. Telma, por favor, porque el día que no lo hagas, ya. Gloria a Dios. También aceptamos coras, ¿eh? De los daimes y todo, también americanos, ¿sí? Qué bonito el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces nacerá tu luz como el alba. Haz estas cosas y nacerá tu luz como el alba. O sea, como el amanecer nacerá tu luz. Gloria a Dios. Y tu salvación se dejará ver pronto. Oh, no dice tarde o después, dice pronto. Ocúpate de los otros. Y dice lo que está diciendo aquí, ocúpate de los otros, yo me ocuparé de ti. Ocúpate de los otros, yo me ocuparé de ti. Tu salvación se verá ver pronto. Vienes a la iglesia y me pides por tus necesidades. Ocúpate de las necesidades de los demás y yo me encargo de las tuyas. Tu salvación se dejará ver pronto. ¿Qué más dice? Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, Dios va a estar contigo. Será visible que Dios está contigo. Será visible que Dios está contigo. En un versículo 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, ¿qué quieres? Presente estoy. Heme aquí aquí estoy. Aquí estoy. Dios te responderá. Fíjense lo que dice. Y si, versículo 10, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Quiere decir, no habrá oscuridad que no puedas pasar. No habrá situación difícil que no puedas pasar. No habrá situación difícil que no puedas pasar. Versículo 11. Escucha lo que dice el versículo 11.
Jehová te pastoreará por siempre. Jehová te pastoreará por siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Está diciendo que el Señor es el que te va a saciar a ti. No lo vayas a empezar a hacer solo para ver si Dios te sacia. Hazlo porque el Espíritu Santo te está moviendo a hacer las buenas obras. Y síganle. Fíjate qué bonito dice en esta versión. Dice, y será llamado reconstructor de muros destruidos y restaurador de calles transitables. Se les dice, tus hijos van a, le está diciendo en la original, le está diciendo, tus hijos se van a encargar de restaurar Jerusalén. Tus hijos se van a encargar de restaurar Jerusalén. Es lo que le está diciendo. De volver a levantar la ciudad de Dios. En nuestros tiempos, para nuestra aplicación sería, los tuyos van a edificar la iglesia del Señor. Los tuyos van a edificar el pueblo de Cristo. Los tuyos van a reparar las vidas. Los tuyos van a reparar. Vas a edificar Sión. Dice, si dejas de hacer estas cosas, versículo 12 dice, hallarás gozo. Hallarás gozo. Si cuidas el día de reposo, dice, hallarás gozo. Te vas a deleitar. Y versículo dice, va a haber deleite en tu vida. Tu alma va a ser saciada y vas a estar contento. ¿Te has preguntado por qué estás tan infeliz? ¿Te has preguntado por qué estás tan infeliz? Dice, saciaré tu alma. Versículo 14, te deleitarás en Jehová. Te deleitarás, encontrarás deleite, encontrarás gozo, saciarás tu alma. Deleite, gozo, saciedad, deleite, gozo, saciedad, deleite, gozo. Si te has preguntado por qué no estás feliz, porque has estado viviendo para ti mismo. Has estado viviendo para tus planes, has estado viviendo para tus propósitos, has estado viviendo para lo que tú quieres hacer y no has estado viviendo para la gloria de Dios.